Este y otros temas son los que vamos a estar conversando más adelante aquí en 5 a las 5. Hemos hecho un recuento de muchas cosas en estos primeros 26 minutos del programa y yo me quedo con una parte de todo lo que conversaron para dar pie a la entrevista, que el ser humano es un ser sociable. Y llegó la época en la que muchos políticos son más sociables de lo que comúnmente somos. Y para eso estamos aquí para conversar. Está el señor Juan McKay, que es analista político, y es que vamos a analizar, a tratar de entender cómo afecta a la política, o más bien en qué influye a la política panameña la precandidatura de ciertos personajes que ya lo han anunciado, como por ejemplo Pedro Miguel González, el señor Ricardo Martinelli, y me recuerdan cuál otro fue el que anunció su precandidatura El, y el José Gabriel Carrizo, ya me acordé. Y José Gabriel Carrizo. Buenas tardes, señor Juan, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí para servirles. ¿Cómo han estado? Muy Eh, bien, gracias. yo, si me lo permite, Melissa, hacer una observación sobre el tema para darle el puente al tema al que estaban tocando en el último Jorge Luis, ¿no? No es la ONU, es la OEA, porque la Corte es Interamericana de Derechos Humanos. Los fallos, y hay fallos, o sea, esto es un tema de tiempo. Los acuerdos internacionales están por encima de las constituciones nacionales. Entonces, ya hay un fallo sobre Costa Rica, sobre Colombia, sobre Perú, y la Corte Interamericana de Derechos lo ha dicho varias veces. Lo que ha hecho la Corte es demorar la implementación de un tema en la que hay 60-70% de los países del mundo ya se han alineado en eso. Y lo que sí me preocupó del fallo, o de lo que se vio en el fallo, porque no tenemos el fallo completo, es que las mujeres que no tengan hijos, las parejas que no tengan hijos, tampoco pueden casarse según el fallo que salió hoy. Porque es que ellos dicen que el matrimonio es para procrear, lo hicieron muy claro. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa, en la que se le pueda violar el derecho a un hombre y una mujer que decidieron no tener hijos o no han podido tener hijos de manera pero claro, natural. señor Mancay, usted Entonces, está no claro en que puede ser reconocido como matrimonio, ¿no? usted está claro que nuestra legislación, primero, que aunque ha sido reformada en el 72, fue reformada después en el 83, después fue reformada en el 90 y tanto, mantiene algunos artículos que corresponden al siglo XX y algunos hasta el siglo XIX. Me explico, pero yo también leí esa parte y me pareció un poco salido, pero al final del camino el artículo tal de la Constitución no lo dice como tal, simplemente dice que el matrimonio una relación o es concebido dentro de una pareja, pero yo ni siquiera voy a cuestionar porque al final es un tema de que yo mencioné a la Corte, a la ONU, porque la ONU para mí sí tiene una agenda clara, una guía, casi un manual permanentemente para tratar algunos derechos y otros lo obvia. Por ejemplo, el derecho de los adultos mayores no lo tienen ni siquiera presente. La situación de las personas con discapacidad, el grupo más vulnerado de la sociedad, ya ni siquiera los negros, los gordos, los chaparros como yo, no, es los discapacitados. La Corte Suprema, perdón, la Organización de Naciones Unidas y la OEA menos se refieren a las personas con discapacidad, que son la gente más vulnerada en Latinoamérica y en el mundo entero. Pero sobre todo en América Latina y en Panamá, las personas con discapacidad, sus derechos diariamente son violentados. No tienen derecho a una educación equitativa. Yo se lo digo con conocimiento de causa, porque para tener un hijo con discapacidad, cualquier tipo, dentro de un colegio privado, porque incluso en los públicos te lo rechazan, privado, tienes que pagar un tutor que te cuesta $1,500, $1,200. Eso no es educación inclusiva. Y debemos comenzar por eso básico, por ese grupo de gente que ni siquiera a veces saben cómo transmitir su deseo de tener un derecho como todos los seres humanos lo tenemos. Sí, no hice la observación solamente porque hablaban de la OEA no hablaban de la OEA, sino de la ONU, y la Corte Interamericana, que ya ha fallado sobre el tema, es un ente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Sobre el tema de lo que me preguntaban sobre las personas que ya se han postulado.
o han anunciado su aspiración, porque dentro del PRD hay dos, bueno, hay uno que ya se anunció su postulación, pero hay tres que sabemos que han anunciado su aspiración. Son José Gabriel Carrizo, conocido como Gaby Carrizo, el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, y el exsecretario general Pedro Miguel González, dentro del PRD. Y por realizando metas, el expresidente Ricardo Martinelli también ya presentó su candidatura, ¿no? Yo, hombre, yo veo dentro del PRD, mi opinión muy personal es que yo veo a Gaby Carrizo que se ha postulado para seguir el libro de Mireya Moscoso. Hay que perder para ganar. O sea, se pierde una elección y a los 5 años ya entonces corre y gana. Y es la que han seguido desde ese entonces todos los demás. En el caso de Cristiano Adames, yo veo a Cristiano, la candidatura de Cristiano como una respuesta a una pelea que tiene con altos directivos de su propio partido. Yo no veo a Cristiano Adames como una persona que tenga ese poder no solamente en el Congreso, porque acuérdense que en el PRD, a diferencia de otros partidos, vota toda la membresía del partido. En otros solamente votas el Congreso. Y aquí estamos hablando de una muy alta cantidad de personas que forman parte de ese partido. Entonces, Cristiano Adames yo creo que pasó de ser el diputado por Bellavista y Chorrillo, Santana, Betania, a ser el presidente de la Asamblea, y no sé qué tanto poder pueda tener dentro del partido que pueda aspirar a ser el candidato presidencial. Y en el caso de Pedro Miguel, yo veo a un Pedro Miguel jugando estratégicamente, ¿no? Desafiando el establishment dentro del PRD y diciendo: yo les voy a dar una oportunidad para que voten por alguien, PRD, que no estén de acuerdo con el candidato del establishment, que evidentemente es Gaby Carrizo. En el caso del expresidente Martinelli, los que hemos estudiado comunicación nos enseñan a leer lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal de él, que él mostró el día que fue a postularse, la última vez que lo vi así fue el día que llegaron los hijos, que dicen que no lo quisieron ver a él, y ese mismo día salió el anuncio del secretario Blinken, en que lo declaraban una persona corrupta y no deseable, y no le permitían sacar las visas para él y su entorno directo. O sea, se ve una persona descompuesta, una persona, leí por ahí de que era una persona que lo tenían con pastillas, no lo sé ese pedazo, pero se ve una persona descompuesta, una persona nerviosa, una persona que miraba para todos lados. No es el típico Ricardo Martinelli que vemos cuando está en los botes o cuando está en las fiestas o cuando está en la calle saludando a todo el mundo. Yo me sostengo en lo que yo he dicho anteriormente. Yo no veo a Ricardo Martinelli siendo candidato a la presidencia. Yo creo que la espada de Damocles que él tiene sobre su cuello es mucho más grande que la necesidad que él tiene de correr. Esa es mi perspectiva. Así. Una pregunta, interesante el análisis, y mi pregunta sería, en relación a lo último que dijo, iría por un lado porque, ojo, parece que yo vi lo que usted vio a nivel de body language de una persona que llegó como que para hacer algo de show, pero el show como que no fue bonito. Fui a firmar y fui a postularme, pero como que no estaba muy convencido de eso, uno. Dos, yo siempre he visto, no sé cómo usted lo ve, a un señor Cristiano Adames que de repente se creció después de que lo acusaron de que se había llevado las elecciones a la señora Carla, la actual gobernadora, ahorita se me olvida el nombre. Carla García, perdón, a Carla García. Sí, ha crecido, pero tampoco, igual que usted, no sé si está jugando un juego en el que él busca más cotizarse
que tratar de, al final, de plegarse a la candidatura de Gaby Carrizo. ¿Cree usted que de esos candidatos realmente del PRD van a salir terminando o van a correr solamente José Gabriel Carrizo y el señor Pedro Miguel González? Mi pregunta sería, ¿qué posibilidad o qué usted ve ganar y perder a Pedro Miguel González en esta contienda? Y la segunda pregunta sería, de poder correr el señor Martinelli, ¿usted lo ve en una posibilidad de pelearse uno de los 3 primeros lugares? Bueno, en la primera parte dentro del PRD, si alguien se va a bajar de los tres, yo veo con mucho más posibilidad de bajarse a Cristiano Adames. Pero recordemos algo, ¿no? Dentro de la misma asamblea que antes de la bancada del PRD era homogénea, hemos visto fracturas. Vemos a una Zulay que decidió correr como candidata independiente, lo que la imposibilita a postularse, a ser postulada por ningún otro partido político. Y va de primera y va volando, lleva 90 y pico mil firmas, casi 100.000 firmas registradas y como 90 y pico mil aceptadas. Entonces, vemos a Cristiano que está en contra del candidato del establishment, apoyado por Benicio Robinson, que es como la cabeza del partido y la cabeza, por así decirlo, de la bancada del PRD. Y vemos a un Gaby Carrizo, que él sí está en una campaña, pero la gente no se identifica con él. Hay 700.000 personas, o 70.000, no sé ni cuántas que son. 73.000 personas, en 700.000 tiene inscrito el PRD. Hay 773.000. Hay 200 y pico mil personas trabajando en el gobierno, de las cuales asumamos que 150, 200 son PRDs, los demás no. Y esas personas, si se dividen en dos, estamos hablando así, abuelo de pájaro, 150.000, lo multiplicamos por dos, son 300.000 personas lo que cuentan. Yo he visto varias encuestas, y yo estoy seguro que ustedes han visto otras encuestas, en la que el vicepresidente Carrizo no pasa del 8 o 10% en esas encuestas. Los primeros dos lugares que yo he visto, en las encuestas que he visto, repito, veo al presidente Martinelli y veo a la diputada Zulay Rodríguez. Son los dos primeros lugares. Súmale eso el tema de que desde el regreso a la democracia al 100%, ningún partido, no persona, ningún partido ha repetido, después de que haya terminado el anterior, o sea, su mismo partido anteriormente. De hecho, en dos ocasiones han arrastrado a ese candidato, ¿no? Entonces, yo veo, de bajarse alguno, yo veo a Cristiano bajándose. En el tema de RM, si a Martinelli fuera a correr y él decidiera ir hasta el final, porque mucha gente dice es que Martinelli tiene que correr. Hombre, yo creo que más que tiene que correr, él necesita, si no correr, hacer una alianza con alguien que le garantice que no lo van a meter preso o que no lo van a extraditar ni le van a hacer nada. Yo lo que no veo es que, si vamos a suponer el día que él anuncia que va a ser el candidato, y supongamos que ese mismo día, como ha pasado cuando soltaron a los hijos, cuando llegaron, etcétera, etcétera, el gobierno de Estados Unidos dice va para OFAC. Eso lo va a limitar a alguien. ¿Quién le va a dar donaciones? Dirán, bueno, él tiene suficiente plata, él se va a financiar su propia campaña. Tengo entendido que ha estado tocando puertas por ahí. Yo no creo que nadie le vaya a querer prestar plata. Los bancos no le van a querer prestar plata. Si entra a OFAC y todos sus negocios se ven afectados, el flujo de caja de esos negocios se va a ver gravemente afectados. Entonces, yo no estoy seguro. Martinelli, yo creo que puede transar una seguridad para él a cambio de que le garantice que no le van a tocar su negocio y que no va a ir preso. Quizás yéndome por allí, ¿no? Pero hay que ver. Yo creo que de aquí a junio
todavía hay un primer paso que hay que ver qué va a pasar, pero el paso importante va a ser en agosto y septiembre cuando empiecen las negociaciones para las alianzas. Claro. Y al final de cuentas, la gente dice, ah, no, vamos a tener 12 candidatos. Yo no veo 10 ni 12 candidatos. Yo veo 2 alianzas y 1 o 2 candidatos por la libre postulación. Yo ni siquiera veo 3 candidatos por la libre postulación, aunque va a haber 3 o 4 que van a llegar a la cantidad requerida, ¿no? La otra pregunta sería, señor Macay, usted acaba de decir algo que también un poco lo he leído. Mi pregunta sería el interés del expresidente Ricardo Martinelli de tratar de ver cómo vuelve a recuperar el Partido Cambio Democrático. Yo también, si pudieran, lo incluyeran en la lista Clinton, la posibilidad de autofinanciarse el presidente Martinelli serían casi nula porque lo que lo financia son sus supermercados. Todo eso lo sabemos. Dos, habría la posibilidad de que un interés en 2 vías. A nivel político, mayor reconocimiento de Cambio Democrático como partido político. Y 2, el Partido Cambio Democrático, al llegar segundo en las elecciones del 2019, logró, yo creo que 18 millones de dólares, si no me equivoco, de financiamiento político. ¿Estaría él buscando esa posibilidad, ese recurso más que y la parte política también? Bueno, acuérdate de algo también. El Cambio Democrático, a diferencia de otros partidos, sí designa candidatos. De hecho, ya ellos designaron quién va a ser el candidato de Cambio Democrático en Capira. Ellos designan ciertos candidatos que no van a puestos de elección. Y para tener acceso, Yanivel tendría que ganarle a Rómulo. Claro. Rómulo ha metido 125,000, 130,000 firmas en los últimos meses. ¿Cuántas de esas de verdad son un Cambio Democrático y no RM disfrazado? Nadie lo sabe. ¿Cuántas de los que se quedaron por conveniencia? Pero la realidad es que si Rómulo fuera tan débil y no tuviera el control de su partido, ellos tendrían un problema porque no hubieran crecido. Entonces, ¿quiénes se inscribieron? Yo creo que Martinelli, a través de Yanivel Ábrego, va a hacerle la campaña en contra a Rómulo Rux. La pregunta es, ¿qué tan debilitado o qué tan fortalecido va a salir Rómulo Rux de esa contienda? Yo tuve un gran amigo político y periodista, colega de ustedes y no es mío, gran narrador de pelota de béisbol, que era justo Fidel Palacios, que en paz descanse, que decía que no era lo mismo cuando venía un boxeador que venía preparándose para la pelea. En aquel entonces las peleas de boxeo eran de 15 asaltos. Y él decía que el campeón se preparaba para la pelea, para defender su título. Los aspirantes tenían uno que pelear primero contra un chichipata. Después tenían que pelear la de que era de preparación para ver quién era el que iba a pelear con el campeón. Llevaba otra pelea que por regla general era de 12 o de 15 asaltos. Y que cuando llegaban a pelear con el campeón, si el campeón se estaba cuidando, el campeón estaba fresco y el otro venía con el cansancio. Eso es lo que le pudiera pasar a Rómulo Rux. Él tiene que pelear primero con Yanivel. Si la gana, coge control de su partido, pero va a tener que entonces negociar con todos los otros partidos con los que se están hablando. Llámese Partido Panameñista, llámese Partido País, llámese Partido Alianza, llámese Partido Popular, Molirena y todos los demás partidos con los que ese grupo ha estado hablando. Yo veo que ahí se va a formar una alianza de partidos más pequeños, excepto a panameñismo y Cambio Democrático, y se va a tener que evaluar quién es el que debe ir a la cabeza. Yo vería en este momento a un Rómulo Rux fortalecido, pero si él de verdad lo llevan a las elecciones y tiene que hacer unas elecciones, y ponte que mantenga su partido, pero lo mantuvo 60-40 o 65-35, eso es una mala señal, está mandando una mala señal que no tiene el respaldo de su partido al 100%. Blandón
Acuérdense que en las últimas elecciones internas, en 3 semanas, Kathleen le sacó 20% del partido. Pero otro día vi a Mireya Moscoso, a la expresidenta Mireya Moscoso, decir: Blandón es mi amigo y Blandón me habla. Y yo lo apoyo. Es interesante porque todavía hay un grupo del panameñismo leal a Mireya. Lo que sí no los veo es contando con el respaldo de los varelistas, que sigue teniendo una vigencia dentro del partido, aunque sabemos que Popi perdió. Entonces, eso te queda con un país, a mi juicio, lastimosamente, el partido de Toto es un partido que yo lo veo como un partido radical, un partido demasiado religioso, y veo un partido alianza en el que el partido alianza por regla general ha existido o ha venido existiendo en las últimas elecciones para ganar unas circunscripciones en especial. Por consiguiente le conviene este tipo de alianzas, ¿no? Tanto Alianza como Cambio Democrático eran partidos que recibieron o fueron fundados bajo el paraguas de Ricardo Martinelli y se han independizado. Suma al Partido Popular un jugador nuevo que se mencionó el secretario general del PP diciendo que podría ser Martín Torrijos el candidato de ellos. Y la entrada de Martín Torrijos va a desconfigurar totalmente todas las matemáticas. Porque Martín Torrijos, llámese como lo quieran llamar, su apellido es Torrijos. Lo que quiere decir que hay un grupo de gente de Torrijos, de los torrijistas del PRD, que pudieran cruzar la línea a votar en una alianza, sabiendo que tienen un candidato que no cuenta con la fortaleza ni el liderazgo que a ellos les gustaría tener. Y lo que van es a buscar quién tiene la posibilidad de ganar. Y si ellos ven que es Martín Torrijos, se van a alinear con Martín Torrijos. Ojo, eso es una posibilidad que no hemos conversado todavía. Y todavía hay otro partido más, que es el movimiento Otro Camino, en el que, Ricardo estaba haciendo una tremenda labor. No lo veo creciendo, lo cual es interesante porque eso quiere decir que están trabajando hacia adentro. Pero Ricardo, su bandera siempre ha sido: yo no voy a aliarme con nadie para llegar a la presidencia porque son componendas políticas, yo no me presto a eso. Pero sí sé que ha estado conversando con funcionarios, con candidatos independientes para ver si hacen unas alianzas para, utilizando la plataforma Moca, poder postular a candidatos independientes también. Eso sería interesante, y yo voy a decir algo que no es que lo crea, pero existe en la baraja a Ricardo Lombana declinando una candidatura a la presidencia a favor de fortalecer su partido en alcaldías, representantes de corregimiento y diputaciones. Este último comentario que nos hizo sobre el partido Moca, sobre Ricardo Lombana, creo que es algo que no habíamos escuchado antes, ya que él siempre había comentado en varias entrevistas que no había tenido ningún tipo de conversación. Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué depara para Rómulo y sus simpatizantes de no ganarle la contienda a Yanivel Ábrego? Bueno, la gente que vota con Rómulo son anti-Martinelli. Esa gente va a ir a buscar alinearse con alguien más. No van a quedarse, aunque se quedaran en Cambio Democrático, no son votos de Ricardo Martinelli. Miren, así como dice Melissa, que hay cosas que son unas cosas que uno va pensando y pudiera ser como pudiera no ser. Hombre, a mí no me extrañaría que Ricardo Martinelli vaya a tocarle la puerta al PRD para hacer una alianza con el PRD, RM con PRD. A mí no me extrañaría. Vuelvo a insistir, Martinelli necesita estar en un grupo ganador y él dirá: bueno, mi gente es fiel conmigo, y las encuestas lo ponen muy alto. ¿Qué tan ciertas son las encuestas? No lo sabemos, pero todas las encuestas que yo he visto lo ponen en números muy altos. Si eso tú lo sumas a los votos del PRD, estás hablando de una cantidad muy responsable de votos. Y vuelvo a insistir, si él declina, y les voy a poner una hipótesis. Hombre, que gana Gaby y pierde Yanivel acá
y él me hace un acuerdo y dice, bueno, Gaby va a la cabeza y Yanivel va a la vicepresidencia. ¿Con qué nos comemos? ¿Con qué uñas bailamos este trompo? Y existe la Claro. posibilidad. Nadie está diciendo qué es lo que va a pasar, pero es una posibilidad. Claro, el escenario está como un poco todavía incierto en el sentido de que, por ejemplo, lo que usted menciona, Rómulo tiene que fortalecerse. Yo no sé, pero siempre que veo la figura de Rómulo la veo muy parecido a Mireya Moscoso en el sentido de cuando tuvo de adversario a Alberto Ballarín y tuvo de adversario el propio Juan Carlos Varela, que nunca gustó de Mireya Moscoso, nunca quiso su candidatura. Sin embargo, la doña, que es una maestra en la política, supo deshacerse hasta del hermano de Ricardo Martinelli, Guido Martinelli lo recuerda. Se supo deshacer de él a lo interno del partido y se supo deshacer de todos los adversarios y ser la única mujer que se ha puesto a la banda presidencial. Eso lo veo muy similar al caso de Rómulo, que si gana a lo interno del cambio democrático, obviamente se fortalece mucho Rómulo Rux. Pero mi pregunta sería, entonces, ¿qué papel juega en esto Zulay Rodríguez? Porque es una figura que le guste o no le guste a algunas personas, es una figura de alto charm. O sea, si hay alguien que tiene charm y tiene mucha acogida entre la base popular, es la señora Zulay Rodríguez. Y no, nadie la ve, algunos la ven en el juego jugando en la base de Ricardo Martinelli. Otros, ella ha dicho que yo no le voy a hacer el juego a Ricardo Martinelli, pero yo lo personal conozco a Zulay y cuando Zulay ve las mieles del poder, no es una mujer que se despasó. Siempre lo he dicho, la conozco bastante bien para poderla analizar. ¿Qué piensa Juan Macay de eso? Totalmente de acuerdo. Yo la veo a ella en el mismo corral que Martinelli, y creo que el financiamiento ha venido de parte de Martinelli y de otros negocios que ella pudiera tener, pero sorprendente la cantidad de firmas que lleva en un sistema tan difícil. Yo he visto las encuestas que yo he visto 3 encuestas, en las 3 ella marca. Lo interesante es que ella marca Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Norte o Panamá Este y Colón. No marca en el resto del país con tanta fuerza como marca en este año. ¿Ah? No, siga, continúe. Entonces, ella sería, lo que yo no veo, y esto habría que, nuevamente, estamos hablando en voz alta, pensando en voz alta diferentes opciones. Lo que yo no la veo a ella es como candidata a la vicepresidencia de un Martinelli, por ejemplo, que pudiera ser lo lógico. El problema para mucha gente, muchos candidatos, inclusive Martinelli, Zulay es una piedra en el zapato. Nadie sabe qué hacer con Zulay, porque Zulay se dispara ella sola. Pero sabemos que ella sola no va a alcanzar el triunfo como candidata independiente. Por supuesto. Y coincidencialmente, tanto el primero como el segundo lugar en los independientes vienen de partidos políticos. Y el que estaba de tercero hasta hace poco también viene de un partido político. El que está ahora, que es Paquito, está de tercero, Paquito Carreira, viene de un movimiento ultra religioso también, conservador, y pues va de tercer lugar. Lo interesante es quiénes son los próximos 2 lugares, porque ustedes me dirán a mí, oye, el FAT, pero el FAT no le hace los mandados a Mabel. A Maribel no, Gordó no le hace. A Maribel, perdón. Maribel lleva 4 veces, 5 veces la cantidad de firmas de lo que tiene el FAT hoy en día. Entonces, la gente dirá, ¿cómo nos comemos esa? ¿Cómo nos explicamos? Porque Maribel fue candidata a vicepresidenta, si mal no me acuerdo, y el FAT no sacó tantos votos. Entonces, hoy ella se convierte en una jugadora importante. Ojo, lo que pasa en esta elección puede que tenga un efecto en la próxima elección. Y Kathleen Levy le sacó el 20% del voto a Blandón y mírala peleando entre el 5º y el 6º lugar de los independientes. Esto es interesante
todavía falta mucha agua que correr debajo del agua, debajo del puente, pero hay cosas que se van empezando a arreglar y amarrar. Yo me gustaría es ver una contienda electoral honesta, de frente, en la que no haya descalificaciones, en la que no haya amenazas. Tengo entendido que ya están empezando a darse amenazas fuertes. Están habiendo ataques, por ejemplo, el de ataque cibernético a dos de las redes de José Isabel Blandón. Pero sin ellos ya dirán, bueno, el tercer partido, sí, el tercero todavía en firma, porque les importa por qué atacarlo a él, ¿no? Pero no importa quién sea, así sea País, Paquito, Yanivel o el mismo Martinelli. Vamos a competir con las reglas, pero vamos a competir con las reglas correctas. No puede ser que el diputado allá en Las Tablas o en Chitré salga ileso de la violación a las disposiciones del Tribunal Electoral y aquí no ha pasado nada. Ah, no, un pau no puede ser. Tiene que ser una sanción y ejemplar. Pero Macay, ¿cómo define el señor Juan Macay el mantener el Tribunal Electoral la veda de los fondos a cambio democrático? ¿Cómo le interpreta, uno? Y dos, mi pregunta sería, a usted acaba de decir algo que a mí me tiene un poco inquieto, y es que creo que la elección anterior, el señor Cortizo, el señor Rómulo y el señor Blandón, fue una elección bastante limpia, por decir limpia en el sentido de un fair play, como se dice en fútbol. Sin embargo, yo personalmente no visualizo la misma elección para el 2024. Esas dos preguntas, ¿cómo ve en el sentido, Juan Macay, estos dos aspectos diferentes? Bueno, yo creo que lo que poco que ha cambiado es el magistrado nuevo en el Tribunal Electoral, ¿no? Hay desconfianza con ese magistrado. Se habla de un matrimonio o un acuerdo de recámara entre la Corte Suprema y el órgano ejecutivo. Valga la cuña, por eso es que se habla y se sigue insistiendo que la constituyente es la solución a grande parte de los problemas que tenemos hoy, incluido el clientelismo. Entonces, si nosotros no castigamos ejemplarmente a quienes violaron esa veda, las leyes están, las reglas están, todo el mundo las conoce, pero en Panamá le llamamos juega vivo. Mi papá decía, para que haya un vivo, tiene que haber dos bobos. No usaba el término bobo, usaba otro término, más fuerte. Ahora, para que Melissa no me regañe, mejor no la digo, ¿no? Pero para que haya un vivo tiene que haber dos. Y él decía, y a mí nunca me ha gustado ser uno de esos dos. Y eso es lo que nos está pasando. Los panameños nos estamos quedando callados la boca. Claro. Los panameños estamos permitiendo que se den una gran cantidad de cosas, porque como no me toca a mí, entonces yo no protesto. Entonces, yo creo que uno tiene el derecho y la obligación de lo que podemos hablar y no nos gusta algo decirlo. Seguir el camino de respeto, con tolerancia. Yo puedo no estar de acuerdo con cualquiera de ustedes, pero voy a respetar lo que ustedes digan. ¿Saben por qué? Porque nos costó muchísimo regresar a tener la opción de decir lo que nosotros pensábamos. En la época de los militares, en la dictadura militar, no la teníamos. Y yo creo que hemos perdido, se ha ido perdiendo esa voluntad, y la gente la escucho en la calle y dicen, tengo miedo de hablar, tengo el teléfono intervenido. Eso, se hizo una desinstitucionalización del país y eso es peligroso, Jorge Luis, es peligroso. Claro. Y doloroso para los medios de comunicación, para las personas que... Oigan, la ley esa que querían hacer, de pasar, de que nadie podía hacer análisis político si no tenía un título de politólogo. Hágame el favor, hombre. Eso es una violación a la libertad de expresión. Yo puedo decir, y ojo,
Yo no digo esto es lo que va a pasar, no, yo digo lo que yo creo y lo que pienso. Y para dar mi opinión, yo estudio, yo analizo y yo no invento. Yo sí lo que sí no me van a encontrar a mí diciendo una mentira. Y ahí es donde yo vuelvo a insistir. Los candidatos no caigamos en el tipo de elecciones que tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos las cuñas comerciales son de descalificación. Pocas veces tú oyes una cuña diciendo es que yo voy a hacer tal cosa. No, no, no. Allá es fulanito de tal se acostó con no sé quién o fulanita de tal se robó tal cosa. Eso no podemos llegar a eso en Panamá. Ese no es el tipo de sociedad que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Oiga, señor Macay, una última pregunta. Perdón, Jorge. Una última pregunta. Hace un rato me pareció, me dio gracia, pero es cierto. Zulay Rodríguez es como una piedra en el zapato. Fue para el PRD la recibe, pero ella se convirtió en un doble zapato para el señor Benicio Robinson y compañía. Y la verdad que ha sido, como quien dice, la piedra que se ha ido creciendo en el zapato de estos individuos. Pero también hay alguien que poco a poco se ha ido constituyendo en la piedra del zapato de precisamente el señor expresidente Ricardo Martinelli, que es nuestro cantante y cantautor y representante quizás del género olvidado un poco, pero que él ha mantenido vigente, Rubén Blades o Rubén Blades. Rubén Blades, ¿qué factor va a jugar en esta política? Porque aunque no lo vemos dentro del panorama político, sí creo que va a tratar de influenciar o influir en las decisiones políticas, o por lo menos en la toma de decisión del panameño común y corriente. Hombre, yo lo que he leído de Rubén, lo que lo he visto en hablar, yo no le encuentro un fundamento político partidista. Yo veo un ciudadano panameño preocupado por lo que está pasando, y lo que él dice, yo tengo que coincidir con él, ¿no? Yo siento que Rubén Blades es una persona que todavía tiene una gran cantidad de gente que lo lee y que lo escucha. ¿Qué tanto de eso está en la canalla, como se dice? No lo sé, pero Rubén Blades sigue teniendo un nombre importante en el devenir nacional. Y como abogado, ustedes ven los escritos de él y son impecables. Son impecables. Entonces, Altura. lo acusan, por ejemplo, ahora que la pelea que tuvo con DJ Black, la respuesta de Rubén Blades fue una respuesta de altura, con elegancia. Le dijo, no tienes la más remota idea de lo que estás hablando, pero se lo dijo con elegancia. Y decirle a Rubén Blades que él no ha apoyado al talento nacional es como decirle, oye, a la señora que cocina con sancocho, que no le pone ñame al sancocho. O sea, Rubén Blades, Roberto Delgado son panameños. ¿De dónde son los Grammy que nos hemos ganado? Y cuando ha salido ya con las banderitas, ¿de qué color son las maracas que tiene Rubén Blades? El Grammy que se ganó de La Rosa de los Vientos. ¿Con quién hizo esa canción? Con Rómulo Castro. Y lo grabó aquí en Origen con Sergio Cambefort. Me consta porque yo estaba ahí en una de las canciones, yo estuve allí. Es como decir que porque Osvaldo en el acordeón que tiene de la bandera de Panamá lo hace para una publicidad y no porque lo siente. Rubén Blades, su mercado no está en Panamá. Nosotros somos un pueblo grande, pero somos un pueblón. El negocio de Rubén Blades es cantar, es presentarse, es componer, es actuar. Porque es que muchas veces los programas y las series y las películas en las que actúa Rubén Blades no los vemos aquí en Panamá, pero están súper pegadas estaban súper pegadas a la serie en la que él estaba. Y gana más plata en eso. Rubén Blades se nos olvida cuando fue ministro de Turismo porque lo acusan de no sé. Rubén Blades no cobró ninguno solo, más no hizo shows durante esos 5. El único que lo hizo con Juan Luis Guerra cuando fueron a hacer una recaudación de plata para unas escuelas. Más nunca. Durante 5 años no cantó.
Rubén Blades perfectamente pudiera vivir de las regalías de las canciones que ha escrito en toda su vida. Perfectamente, él no tiene que trabajar más nunca en su vida. Entonces, acusarlo de eso no, volvemos a lo mismo, es la descalificación. Y es lo que ha caído muchas veces las redes sociales. Alguien dice algo, entonces vamos a descalificar al mensajero. No, no ataquemos al mensajero. Hablemos con altura. Yo puedo, vuelvo a insistir, puedo no estar de acuerdo con alguno de ustedes, pero créanme que voy a sustentar mi posición, y si no llegamos a estar de acuerdo, eso no me voy a pelear con ninguno de ustedes. Y un mensaje importante, siempre lo he dicho, señores, las familias no tienen ninguna razón por la cual tengan que dividirse o pelearse por razones políticas. La sangre es más importante que la política. Al final de cuentas, nos vamos a pelear, nos rasgamos las vestiduras y después vemos a los políticos tomando café y tomándose un trago, bailando juntos. No, señores, no lo hagamos de esa manera. No dividamos, no polaricemos el país. Don Macay, quiero hacer una preguntita ya antes, es una preguntita como pueblo panameño, ya casi para terminar. Me imagino que ya estamos, veo a Melissa ahí revisando los controles. Don Macay, le pregunto como pueblo panameño, hablando del maestro Rubén Blades, obviamente él no ha mostrado aspiraciones políticas de ninguna clase, por lo menos para esta campaña. Sí lo hemos visto, como dice Jorge Luis, ahí tocando y tejiendo, entretejiendo hilos, hablando mucho de política, pero como panameño, tal cual como lo ha dicho usted. Pero siempre está esa añoranza del panameño de a pie de si él volviera a... hay por ahí, hay runrunes cercanos a que él pudiese volver a tomar aspiraciones políticas, de repente no este año, pero de repente el otro año que las elecciones se ponen un poco más salsa o más candentes, ¿habrá tendremos esa sorpresa o usted lo ve bastante lejano? Hombre, Rubén en uno de los escritos que escribió hace poco dijo, tengo 74, 75 años, 75 dijo. años, exacto. Lo que quiere decir que todavía falta uno más para las elecciones y 5 más lo pondrían a él a 76 años a caminar calle. Yo no lo veo. No lo veo. Yo veo a Rubén Blades como... Él es un líder, es una realidad. Yo creo que si Rubén Blades se vuelve a presentar en una como la cuestión que hizo a la reversión del canal, si la vez pasada metimos 200.000 panameños, esta vuelta metemos 1 millón de panameños para oír a Rubén Blades cantar, ¿no? Rubén Blades es una persona, lo acusan de que no, que se demoró no sé cuánto tiempo en reconocer al hijo. No sabía que existía. Cuando el muchacho vino y él le hizo la prueba, me van a ser sinceros ustedes también. ¿Ustedes no mandarían a hacer una prueba de ADN para ver si ese es su hijo o no? Pues claro que la voy a hacer. Con los millones nosotros que estamos muertos de hambre. Imagínense una persona como Rubén Blades con toda la plata del mundo y la fama. No el va a doble lo hacerse... tengo que hacer. Claro que se lo va a hacer. Entonces, eso no es desconocer al hijo, eso es sencillamente estar seguro que con lo que él ha hecho. ¿Y qué hacen ahí en adelante? ¿Cuántas fotos de él, su papá y el hijo no hemos visto en televisión y no hemos visto en revistas y no hemos visto en periódicos? Yo no veo a Rubén Blades haciendo campaña para un puesto de elección. Yo podría verlo en un puesto en un ministerio nuevamente, pero yo no creo. Rubén está claro de que estos son sus últimos años para componer y para cantar. Cuando uno llega a esa edad uno se cansa. Y ojo, el artista por regla general tiene una vida muy corta. Rubén Blades lleva desde que tenía 18, 19 años, ya lo habíamos visto en Dale que Dale, en los comerciales. Yo me acuerdo haberlo visto, hombre, ¿cómo se llamaba ese restaurante bar? Que daba detrás de lo que fue Tower Bank, ahí en la calle 50, perdonen el comercial. Ahí había un restaurante bar donde Rubén iba con su guitarra y cantaba. Señorial, algo así se llamaba. Entonces, empezó a cantar a los 18 o 20 años y fue su mamá la que le dijo que ella quería un título.
Y él le dijo, bueno, tú quieres un título, te doy ahí. Se graduó y le dijo, aquí está tu título y yo me voy para Nueva York. Y era mensajero allá en la Fania, y alguien le hizo caso, Rey Barreto creo que fue, y le dio la canción, y de ahí en adelante lo demás es historia, ¿no? Yo no veo a Rubén, o sea, Rubén no ha dejado de ser panameño, Rubén no ha dejado, y ojo, nunca lo he conocido personalmente, lo trato como Rubén, como veo, a mi juicio, un personaje de Panamá, igual que a Erika Ender o cualquiera de estos, Danilo del Cholo Pérez. Rubén es un tipo que ha dado su vida, ha puesto a Panamá en lo más alto que pudiéramos darle. Miren, yo si tuviera que comparar a Rubén Blades, Lucho Azcárraga, que muchos de ustedes nunca lo oyó tocar, pero Lucho Azcárraga era tan famoso que los gringos, después de mucho tiempo, los gringos lo venían a buscar a Panamá y se lo llevaban para que fuera a tocar a las reuniones de los Sonias en Estados Unidos. Danilo Pérez, que no lo valoramos en Panamá, y en estos días me enteré, ya ha donado $5 millones en becas. Y Rubén Blades dijo en este último escrito, yo he ayudado a la Fundación Danilo Pérez para que panameños se vayan a educar. Entonces, hombre, me encantaría, yo no veo, yo nunca fui papa de Goró, ni mucho menos, nunca me he inscrito en ningún partido, pero yo no veo a Rubén en una aspiración política y no va a aspirar a nada más que a ser presidente de la República. Hombre, si alguien lo convence y viene a trabajar acá dentro del país, puede ser, pero no lo veo, sinceramente no lo veo. Yo me he quedado con un pensamiento desde hace un par de minutos que conversamos y que estábamos hablando antes de entrar al tema de Rubén Blades. Y me gustaría que ya para finalizar usted me corrija si está mal. Y es que en la contienda electoral pasada, creo que el mayor factor sorpresa que hubo fue la gran cantidad de votos que obtuvo Ricardo Lombana en las elecciones. Pero para el 2024, ya desde el año pasado, estamos viendo una gran cantidad de sorpresas, como por ejemplo las personas que se han salido de los partidos políticos para correr de manera independiente. Entonces, para el 2024 creo que van a seguir habiendo más sorpresas y va a haber muchos factores que vamos a tener que seguir analizando porque no va a ser una contienda electoral común. Totalmente. Si ustedes suman la cantidad de firmas que han recogido prehistóricamente o picapiedramente, ese no existe, pero no importa, como si fueran picapiedra, los candidatos independientes, porque el Tribunal Electoral, a mi juicio, ha hecho todo lo posible para que se demoren y se frustren. Y yo creo que le salió el tiro por la culata, ¿no? Si ustedes suman esas cantidades de firmas, oye, suman muchísimo más que muchos partidos. Oh, mira, no nos llamemos engaño. Sumas a Zulay, sumas a Luis Eduardo, sumas a Paquito y sumas a Melitón, y entre los cuatro tienen más firmas que 2 o 3 partidos de los que tenemos. No, que 6 partidos de los que tenemos ahora mismo. Sí, Zulay tiene casi 100.000, 90 y pico mil firmas, y los otros 2 andan por 80, 90, y los que van de tercero o cuarto andan por ahí. Ponles un promedio de 75, por 4 son 300.000 panameños que han firmado, y nada más que hay un partido que está arriba de 300, que es el PRD. Todos los demás tienen, bueno, mentira, el Cambio Democrático tiene 300 y bajo 1000, todos los demás están por debajo de 300. Entonces, las firmas independientes son importantes. Lo interesante, Melissa, es que muchos de los que le firmaron a los independientes están inscritos en partidos. Esa es la parte que hay que ver cómo va a salir a votar esa gente. Yo les digo algo a ustedes. El último candidato que puso a la juventud a votar fue Martín Torrijos en el 2004. Busquen las estadísticas. No es quien convenza a la juventud, y cuando digo juventud, de los 18 a los 35, 40 años, quien saque a esa población a votar masivamente, gana las elecciones del 2024. Señor Juan, qué buena conversa hemos tenido esta tarde. Creo que hemos quedado ya sorprendidos con tantos comentarios, tantos datos que unos no conocíamos y otros que los hemos visto desde otro punto de vista ahora conversando con usted.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente volveré a estar para seguir analizando la política panameña rumbo a las elecciones del 2024. Muchas gracias. Muchas gracias y siempre para servirles.